Medium Paz Inverencial, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos reunidos todos en nombre de Ain Samael Ambeor, Lakshmi Daimon, Jesucristo, nuestros amigos dioses gurús, hombres Cristo resurrectos, reencarnados, inmortales, Ain a los demás resurrectos, cristificados. Alabado sea Shoit, manifestado e manifestado hoy y siempre. Estamos hoy en Lumens del Sol, esta religare en honor a Jesucristo, sus mujeres, sus amores, y en honor a las energías apostólicas, hermanos y hermanas. Vamos a ver este tema acerca de el Pisti Sofía, una obra trascendental dada por Jesucristo después de la resurrección, y vamos a ver de esas guerreadas de algunos dioses diosas por querer prohibir el acto sexual a las humanidades y hasta los dioses diosas mismos, y esas problemáticas se den en los cielos y también en los mundos físicos tridimensionales y más. Estamos en primera cámara inicial pública de motivación continua, primer nivel juniors. Este tema bíblico lo vamos a ver hoy en esta evangelización. Escuchémosle esa sabiduría de Jesucristo en su libro, el Pisti Sofía, capítulo 135, 36, 37 y más, aproximadamente. Y aconteció cuando Jesús nuestro Señor fue crucificado y resucitó de entre los muertos al tercer día, que sus discípulos se reunieron en torno a él y venerándolo le dijeron: Nuestro Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos abandonado padre y madre, y al mundo entero por seguirte. En ese momento Jesús se paró con sus discípulos sobre las aguas del océano e hizo una invocación diciendo así: Escuchadme, Padre mío, Padre de toda paternidad, luz infinita. A ello voy a oía sinoter ternopnopsiter sagobre pagobre necmomaod nepsiomaod marachachtato barrabautar nachachan sorcotora yeo, Jehú, Sabaot. Y mientras Jesús decía esto, Tomás, Andrés, Santiago y Simón el Canaíta estaban hacia el oeste con sus rostros volteados hacia el este, y Felipe y Bartolomé estaban en el sur volteados hacia el norte, y el resto de los discípulos y discípulas se colocaron detrás de Jesús. Y solamente Jesús se paró en el altar. La interpretación de Yao. Y Jesús hizo la invocación volteándose hacia los 4 puntos cardinales y con sus discípulos, los cuales estaban ataviados con vestiduras de lino, y decían: Yao Yao Yao, cuya interpretación es esta: Iota, porque el pleroma ha surgido; Alfa, porque regresará de nuevo a sí mismo; Omega, porque la consumación de toda la integridad se realizará. Jesús continúa invocando. Y tan pronto cuando Jesús había dicho esto, agregó: Y aptamo una hermanor, es decir, oh Padre de todas las paternidades de esos infinitos, escúchame por amor a mis discípulos, a quienes he conducido hasta ti, para que puedan tener fe en todas las palabras de tu verdad, y concédeme todas las cosas por las que te invoco, pues en verdad yo conozco el nombre del Padre del tesoro de la luz. El Apocalipsis de los cielos. De nuevo Jesús, es decir Abaramento, hizo la invocación pronunciando el nombre del Padre del tesoro de la luz y dijo: Que todo lo misterio de los arcontes, y las potestades y los ángeles, y los arcángeles y todos los poderes y todas las obras del Dios invisible Agramachamare y de Barbelo se acerquen a ella, por un costado y se retiren por la derecha. Y en ese momento todos los cielos giraron hacia el oeste y todos los aeones, y la esfera y sus arcontes y todos sus poderes, se precipitaron hacia el oeste a la izquierda del dígico del sol y del dígico de la luna. La forma del dígico del sol y de la luna. Y el dígico del sol era un gran dragón cuya cola estaba en su boca que llegaba hasta las 7 potestades de la izquierda, de las que 4 tenían la forma de caballos blancos que lo arrastraban. Y la base de la luna tenía el tipo de una nave con 2 dragones macho y hembra que la guiaban y 2 toros blancos que la arrastraban. La figura de un infante estaba en la popa de la luna que guiaba a los dragones y quienes robaron la luz de los arcontes. Y en su proa se percibía la cara de un gato, y el mundo entero y las montañas y los mares desaparecieron juntos por el oeste a la izquierda. Jesús y sus discípulos son transportados a los senderos de en medio, y Jesús y sus discípulos permanecieron en medio de una región celestial sobre la vía del camino de en medio que descansa debajo de la esfera. Y llegaron a la primera jerarquía del sendero de en medio. Y Jesús permaneció en el aire de su región con sus discípulos. Los discípulos dijeron a Jesús:
¿Cuál es esta región en la cual nos encontramos? De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo, estas son las regiones del sendero del medio. Porque sucedió cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 eones de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre 6 y su hermano Yabraoth, gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraoth con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz, y eran activos en dichos misterios, y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth, el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraoth tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles. Y lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él. Y condujo a Sabaoth, el Adamas, y a sus arcontes que no habían sido activos en los misterios de la luz, sino que habían estado persistentemente activos en los misterios de la cohabitación y lo ligó a la esfera. De las jerarquías de los arcontes no arrepentidos, y los nombres de sus 5 regentes. Ató 1800 arcontes en cada eón, y estableció 360 sobre ellos, y dispuso otros 5 arcontes supremos, como amos sobre los 360, y sobre todo los regidores o arcontes confinados, los cuales son conocidos por todo el mundo con estos nombres. El primero es llamado Cronos, el segundo Ares, el tercero Hermes, el cuarto Afrodita, el quinto Zeus. De los poderes que Jehú destinó a los 5 regentes. Jesús continuó diciendo, escuchad con atención que os diré su misterio. Aconteció entonces cuando Jehú los había atado así, que hizo brotar una fuerza del gran invisible y la destinó al llamado Cronos. Se hizo brotar otra fuerza de Ipsantacun Caincukeok, quien es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Ares. Se hizo brotar otra fuerza de Caincook, que también es uno de los 3 triples poderes divinos, y la destinó a Hermes. Y de nuevo hizo brotar otra fuerza de Pigitis, la Sofía, hija de Barbelos, y la destinó a Afrodita. De las funciones de Zeus, el regente principal. Además se dio cuenta que necesitaban un timón para guiar al mundo y a los aeones de la esfera, para que no hicieran naufragar el mundo en sus perversidades. Fue en medio e hizo brotar una fuerza del pequeño Sabaoth, el magnánimo, el de en medio y la destinó a Zeus por ser un regente digno, para que pudiera conducirlos con su bondad. Y así estableció el círculo de su orden que emplearía 3 meses en cada eón, confirmando que podía liberar a todos los arcontes del mal de sus perversidades. Y le dio los aeones que están frente a los de Hermes, para su morada. De los incorruptibles nombres de los regentes. Os he dicho por primera vez los nombres de estos 5 grandes arcontes con los que la humanidad suele llamarlos. Escuchad con atención que también os diré sus incorruptibles nombres, los cuales son estos. Orimout, que corresponde a Cronos, Mounichounafor, que corresponde a Ares, Tarpetanouf, que corresponde a Hermes, Chosi, que corresponde a Afrodita, Chombal, que corresponde a Zeus. Estos son los incorruptibles nombres. Y cuando los discípulos oyeron esto se prosternaron venerando al Maestro y le dijeron, ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros para que podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores. Ay de ellos, ay de los hijos de los hombres. Porque andan a tientas como el ciego en la oscuridad y nada ven. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, por la gran tiniebla en que nos encontramos. Y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes a causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de nosotros nuestro Señor, nuestro Salvador, ten misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecer. Jesús anima a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, tened confianza y no temáis, benditos seáis, porque haré de vosotros señores sobre todos ellos y los pondré bajo vuestro mando. Recordad que os había dicho antes de ser crucificado, os daré las llaves del reino de los cielos. Ahora por lo tanto os lo repito, os las daré. Jesús.
Bien, vamos a escuchar la parte central de la problemática que se da en los cielos. De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo, estas son las regiones del sendero del medio. Porque sucedió cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 eones de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre 6 y su hermano Yabraoth, gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraoth con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz, y eran activos en dichos misterios, y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth, el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraoth tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles. Y lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él. Vamos a escuchar otra vez. De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo, estas son las regiones del sendero del medio. Porque sucedió cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 eones de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre 6 y su hermano Yabraoth, gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraoth con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz, y eran activos en dichos misterios, y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth, el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando... Bien, ahí tenemos las problemáticas que se dan en los cielos también por sexo. Porque algunos dioses quieren que los otros no utilicen sus órganos sexuales, y otros, obviamente, en su correcto derecho, quieren utilizarlo desde esas dimensiones superiores que ya tienen cuerpos anatómicamente ya estructurados, pero con otro tipo de materia mental, astral, causal, budicádmica y más. Acordémonos que hay 13 eones superiores y obviamente hay regentes muy superiores. Jehú es el abuelo de Jesucristo, ser cristificado, un Dios poderoso, a su vez es el Keter de Jesucristo. Es el padre espiritual de Averamento. Averamento es el hijo de Jehú, y a su vez Averamento es el padre espiritual del Bodhisattva Yeshua ben Pandira, Emanuel, o llamado después Jesucristo. En estos relatos Jesucristo devela lo que hizo su abuelo espiritual, y que en este caso se guerrió con aquellos arcontes de los eones de los que Sabaoth de las Damas gobernaba. Gobernó sobre 6 y su hermano Yabraoth. Bueno, nos va orientando allí que se peleó con sus legiones, con sus jerarquías, contra estos otros arcontes que ellos querían tener y seguir practicando la dicha sexual, la magia sexual, el arcano ZF y más desde esas dimensiones superiores, que de hecho lo pueden hacer. Pero a su vez le pareció mal a Jehú, y obviamente él quería una casta de dioses que ya no practiquen magia sexual allí en esos mundos superiores de conciencia. Acordémonos que los venerables dioses, aún ya cristificados y sin ego, porque Jehú es uno de ellos, pero aún así, por su mal manejo de virtudes, obviamente que se generan terribles karmas duros y causan daño a sus colegas y a las humanidades en general. Y eso se va trayendo ciertas falsas tradiciones que se va impregnando en ciertas religiones, y que las huestes tenebrosas también aprovechan y las mal programan. Y por otro lado, ciertos dioses, con su mal manejo de virtudes,
Entonces, producto de la castidad misma mal manejada, emerge una sutil magia negra que se va impregnando en los cerebros de sus discípulos y discípulas, y eso se mantiene una falsa tradición en las generaciones. A su vez, las huestes tenebrosas también ponen falsedades, por un lado, falsos dogmas, falsas doctrinas, que confunden a las personas que realmente quieren escalar a su mundo espiritual. Y vemos ahí que hubo guerras en los cielos. A su vez, de ello sale cierta parte de mala programación del cristianismo, y quieren también que ciertos sacerdotes, monjas, en otro lado también de yogis, faquires, lamas, no tengan sexo. Y a su vez buscan hacer que no utilicen sus órganos sexuales para todo lo que lo tienen que utilizar, sino más bien únicamente lo utilicen solo para orinar, con el pretexto que se van para el infierno o lo sacan de los cielos. Por ejemplo, en el caso del Avatara, Samuel Ambeor orienta que ya los que hacen la obra después no tienen, por un lado dice que no pueden tener mujer porque ya hicieron la obra, o sea, ya no pueden utilizar sus órganos sexuales. Pero en otro lado nos aclara que los dioses como Sanakumara, Jesucristo y más practican Bajroli Mudra, se hace masajean los órganos sexuales en el mes y se retiran sin eyacular al ensémenes. Pero a su vez, algunos dioses les prohíben que se manejen como dioses en el sentido más completo de la palabra y sigan disfrutando la dicha sexual con los pretextos que dicen que ya hicieron la obra y que si van a tener de nuevo el acto sexual, ya se les acaba su obra espiritual. Eso por un lado, de acuerdo a cómo lo haga, se da, pero si lo hacen correctamente, o sea, siguen amando desde sexualmente, jamás van a acabar su obra, sino más bien van a emerger estatus divinos más superiores, como los aclara el Avatara. Hay dioses que pueden vivir en el sol central Sirio, la capital de esta galaxia, otros dioses que tienen que crearse con alquimia, con magia sexual, otros cuerpos o calles, indica él, para a su vez así seguir avanzando en su iniciación espiritual. Por otro lado, otros dioses querrán vivir en otros infinitos universos, tienen que hacer otras creaciones alquímicos sexuales y seguir practicando magia sexual. Ahora, si un dios va con adulterios, va con fornicaciones y traiciones a tomar pareja, obviamente va a dañar su obra espiritual y va a ir cayendo o bajando de sus estatus divinos. Entonces analicemos un poquito ello. Pero en sí, la magia sexual es un derecho legítimo de humanidades y de dioses diosas, y que ningún dios, sea del rango que sea, ya sea creador de universos o de eones superiores, o etcétera, vaya a impedir o querer impedir a las humanidades o a los dioses que no disfruten de la dicha sexual. Para ello ya su superior, por ejemplo, el superior de los dioses diosas, superior de Jehová, de Vishnu, de Geo, de Veramento, Sanakumara, Samuel Ambeor, Lagni, Jesucristo y etcétera, de los venerables dioses diosas, el superior, o sea, nos referimos al Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, obviamente ya da esa orientación a las humanidades de la dicha sexual. Pero hay ciertas peleas, pugnas, entre logias, blancas mismo, gnósticas, cristificadas. Y ahí se da eso que vemos, que unos dioses quieren que tengan el acto sexual, o sea, normalmente como tiene que ser, ya sea en los cielos, en las tierras o incluso en los infiernos, y otros dioses se molestan, se enfadan, porque los otros utilicen sus órganos sexuales para el disfrute y para que sigan su avance iniciático, y a su vez sacan falsas doctrinas, falsas leyes institucionales desde eones superiores, desde cielos, y obviamente lo van cristalizando falsamente en los mundos físico-tridimensionales y obligan a sus propios discípulos, los esclavizan a que no utilicen totalmente sus órganos creadores. Tú hazle caso a la energía universal, al superior de todos, y obviamente
darle uso conscientivo a lo que él mismo ya ha ubicado en los órganos creadores por medio de sus propios hijos, los dioses cosmocreadores, que han diseñado cuerpos de humanidades y obviamente diseñado los órganos sexuales. Disfrutar de la dicha sexual. Dioses, diosas y humanidades. Ahí tenemos un caso real, por ejemplo, de Krishna en Oriente, que estuvo reencarnado hace unos casi 5.000 años atrás aproximadamente. Un Dios creador de universos, un Dios que entra a los ahins, a los absolutos, gnóstico cristificado, amador del matrimonio y los matrimonios perfectos, practicando magia sexual con sus 16.108 parejas por amor y para amar. No se cayó espiritualmente, sino más bien se volvió un supradios más extraordinario después de aquella reencarnación en el planeta. Entonces ya con ello se desbarata todas esas falsas estructuras de que buscan obligar a dioses, ya sea en el mundo físico tridimensional o en mundos superiores, a que no disfruten de la dicha sexual. Y por ello se revelan otros, y hasta algunos, después de ello quedan como paisanos comunes y corrientes, y otros se desvían a las huestes anticrísticas a volverse demoniazos del Averno, así como el caso puede ser de Lucifer, o de Moloch, de Andramelech, puede ser de Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído. Acordémonos que uno es Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y otro muy diferente, Yahvé o Yahweh, que se volvió un demoniazo. Es que en ese caso no les cuadra esas barbaridades de imponencias, autoritismos de otros dioses y obviamente se apartan, pero en este caso cometen el error de transformarse en demoniazos anticrísticos, más bien pudieran fundar otras logias blancas, gnósticas, crísticas y enseñar los reales misterios de la magia sexual, los reales misterios de la muerte del ego, muerte de Posilge, y de la dharmatización o sacrificio por la conciencia y la humanidad, en vez de ir a caer en semejantes estados. Pero bueno, la energía universal igual le respeta el libre albedrío y la humanidad y nosotros igual también. Entonces en este caso Geo vemos que obviamente va emitiendo lamentablemente una falsa doctrina de una magia negra sutil salida lamentablemente de el propio mal manejo de virtudes de su castidad. Entonces él se enfadó, se molestó, como vemos acá, que escuchémosle de nuevo aquí, lo que ha pasado, por qué se ha enfadado el abuelo de Jesucristo. De los arcontes arrepentidos y no arrepentidos. Y Jesús les dijo, estas son las regiones del sendero del medio. Porque sucedió cuando los arcontes de Adamas se rebelaron y persistentemente y se congregaron para procrear arcontes, arcángeles, ángeles, liturgos y decanos, que Jehú el padre de mi padre, surgió de la derecha y los ató a la esfera del destino. Porque hay 12 eones de los que Sabaoth, el Adamas, gobernó sobre 6 y su hermano Yabraoth, gobernó sobre los otros 6. En ese entonces Yabraoth con sus arcontes tenía fe en los misterios de la luz y eran activos en dichos misterios y abandonaron el misterio de la cohabitación, pero Sabaoth, el Adamas, y sus arcontes habían persistido en la práctica de la cohabitación. Y cuando Jehú, el padre de mi padre, vio que Yabraoth tenía fe, lo retiró junto con todos los arcontes que habían tenido fe en él, tomó fuera de la esfera y lo condujo hacia un aire purificado en presencia de la luz del sol entre las regiones de los de en medio y de las regiones de las divinidades invisibles. Y lo situó con los arcontes que habían tenido fe en él. Bien, allí vemos que se da estos problemas. Y Jehú se molesta, se enfada y hace guerra en los cielos porque ciertos arcontes de Adamas tuvieron hijos allá en los cielos. Estamos hablando en otras dimensiones, eones superiores. O sea, le pareció mal que tengan procreación de otros arcontes, de arcángeles, ángeles, liturgos y decanos. Y a causa de eso se fue contra la cohabitación, o sea, buscó un sistema de impedirles a los dioses que tengan sexo en los cielos. Ahí se ve claramente el mal manejo de la virtud de la castidad del dios venerable Geo, cristificado gnóstico. Y
A causa de ello se da guerras terribles allá en esos mundos superiores, cosa que nada quiere Dios, la energía universal, el superior de Geo y de los demás dioses, el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Vamos a ver soluciones a estas problemáticas. Si en este caso Geo, en la religión que rige, se molestó porque haya más niños, niñas, y de ahí se desarrolle a un estatus ya divino, entonces podía ubicarlos en otro lugar, en otra dimensión, lógicamente, y no prohibirles de una manera así como lo ha hecho, de que los otros dioses disfruten de la dicha sexual. Se genera karmas duros y más, y de ahí se va propagando ciertas falsas doctrinas que dañan el amor y dañan a las humanidades. Entonces es importante concientizarnos de esto de acá. Ahora, obviamente tenemos el dios Zeus, por ejemplo. Él tuvo varias mujeres y no se cayó espiritualmente y no se fue para el infierno, sino más bien se volvió un dios más exaltado. Si una situación que comete un error, obviamente y se le cayó karma y perdería ciertos grados de poderes, porque se dio una situación de traición a su propio discípulo, un rey que era fiel de Zeus, y a su vez él venía ya de una guerra, pero se le adelanta Zeus, utilizó sus poderes de transformación, de nahualismo, en este caso tomó la forma del marido de la reina, se puso su ropa y fue y la penetró directamente sexualmente. Ella pensó que era su marido. Oh sorpresa, después ya se dieron cuenta que era el mismo Zeus. Producto de eso nace Hércules. Traiciona a su fiel y a su vez aquella dama. Era primero que le pregunte y obviamente que primero haga esos poderes que él tenía. Le atraía mucho a ella y le preguntaba y le decía que quería amarle a ella desde sexualmente. Y si la reina quería y le aceptaba, listo. Si es que no quería, pues qué pena. Tenía que mejorar su talento de conseguir más amores. A su vez, antes de penetrar, obviamente tenía que esperar que comunique a su pareja que iba a tomar más parejas por amor y para amar. Así como la princesa Draupadi en Mahabharata, todo se enunció con los 5 Pándavas al mismo tiempo y practicó magia sexual con ellos, bendecida por Dios. Como Kunti Madri, esposas del rey Pandu, que también disfrutaron de la dicha sexual con los dioses celestiales. De ahí nacen de ahí nacen obviamente los 5 Pándavas, dioses celestiales. Pero se ganó grados de karma allí. Ahora, por ir a penetrar directamente, entonces hice de adulterio. ¿Por qué? Porque no hay una magnetización de átomos. Solución para que no se dé adulterio, pues hay que hacer primero prácticas de Dhyana, Carezza, el falo sobre el yoni, el pene sobre la vagina, pero sin penetración. Aproximadamente puede ser 3 meses, puede ser menos, puede ser más, 6 meses, puede ser 1 año, 2, 3 años. En ese tiempo se aprovecha para hacer rupturas de karmasayas, karmas sexuales, de esta y otras vidas, de esta y más parejas, eliminación de pactos de magia negra con la logia anticrística de esta y otras vidas también, o a su vez, eliminación de pactos con ciertos dioses gnósticos, incluso algunos cristificados que buscan esclavizar a las humanidades, y a su vez mejor alinearse a Dios y a los dioses gnósticos cristificados de logia blancas que buscan liberar a las humanidades. Por otro lado, se pide la reconexión al Padre Espiritual, o que se siga conectado al Padre Espiritual, y a su vez se canjea hijos e hijas kármicos que pudieran llegar a esa pareja de otras vidas, producto de maltratos a hijos e hijas en otras existencias. Que se canjee por buenas obras. Para ello se utiliza el ritual de Jesucristo, capítulo 141-142 del Pistis Sofía, con santa unción práctica los 3 factores de la revolución de la conciencia y el decálogo. Los 3 factores: nacer, suprasexualidad, tantra y bajruli mudra, sin derrame de enseminis. Te juntas por amor y por amar a la pareja. Allí se pide salud, dinero, amor, prosperidad físico-conceptiva, tierras, casas, mansiones, carros, medios de transporte, etc. Se goza con el Kama Sutra, Nangaranga, Kama Kalpa,
y más, que lo da claramente Samael Aun Weor en su Parsifal develado, la gnosis de Manangayanga Vajrayana. Y de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, 15 minutos, media hora, 1, 2, 3 horas, te desconectas en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular, ni una sola gota del enseminis jamás en la vida, si quiere pertenecer a logias blancas por este y las futuras vidas. No está obligado a mantenerse de Dios diosa por siempre. Cuando quiera, puede derramar, eyacular el vaso de Hermes, que es eso, el semen, los espermas, la dama su semen, irse cayendo espiritualmente. A la vez dañará su planta de energía protónica, electrónica, neutrónica, o sea, su cuerpo irá perdiendo poderes y le sacarán de logias blancas, quedará como persona común, no iniciada, y algunos de ellos irán a transformarse para demonios del Averno. Si eso quiere, pues es libre también, no está obligado a ser un Dios, un ángel, un arcángel por siempre, tiene libre albedrío. Quienes sí le quieren obligar con un montón de pretextos y amenazas son misma élite de dioses de logia blanca, gnósticos cristificados, que quieren tenerlo así, como sirviente o esclavo, esclava, para ellos. No quieren que ni se salga de sus instituciones, ni funde las suyas, sino simplemente que sea esclavo, esclava. Ahora usted, siendo Dios, diosa de logia blancas, puede retirarse, fundar otras instituciones en lo interno, en lo físico, ponga supraleyes. Ahora, no quiere ser ya Dios, diosa, se cansó, no le gusta, pues puede volver a un mundo común. Ya sabe usted el camino. Obviamente, si es que eso quiere, pero asimismo volverá un ser infierno, diablo y karma, involuciones, vuelta quedará como chispa divina, perderá sus poderes de Dios allá en los mundos infiernos después de un ciclo de 108 días que ha pasado por los mundos físico tridimensionales. Otra vez subirá como chispa divina por reino mineral, por reino vegetal, animal evolutivo, llegará al reino humans lunar y otro ciclo de 108 días y a ver qué se hace, ángel, sombra, demonio, en otro ciclo. Usted decide. Pero si en instituciones gnósticas también te ponen un montón de, puede ser instituciones de gnosis samaliana o gnosis universal, un montón de traumas, miedos a que si te hiciste ungido, sacerdote, vicario, por el resto de la vida tienes que permanecer en eso, y en el rato que ya decides no serlo, entonces a la vez como que te vas para el infierno y con un montón de karmasas y un montón de amenazas. Eso no lo pone Dios, la energía universal, sino los egos de maestros, maestras espirituales, dioses, diosas, que buscan tener aquellas personas esclavos de esas instituciones, ya en lo físico, en lo interno. Diferente es que tú a tu libre albedrío quieras. Si tú ya has sido sacerdote, clérigo, ungido un año, tú ya has cumplido. Puedes retirarte en el tiempo que tú quieras. Si has sido por 6 meses, ya has cumplido. Has sido por 3 meses, has cumplido con tu palabra. Pero como te han ligado tal vez a un montón de falsos juramentos, con un montón de amenazas y con una mala intención, para que si juras eso y cuando dejas el cargo, legítimamente te vas a echar un karma, porque te hacen comprometerte falsamente que seas sacerdote por el resto de la vida, o dices ungida. Entonces el juramento está mal diseñado. Ahora cuando vas a hacer un juramento sacerdotal de clérigo o clériga, pues analiza, revisa qué te van a hacer jurar. Y si no te conviene el juramento, pues no juréis, para que no te echéis karmas después. Aprended a jurar. Y comprended ese mandato divino, no jurar su santo nombre de Dios en vano. Aprender a dominar la lengua, la emoción, ver la ley de creación atractiva. Entonces mejor jura, ya después de que hiciste el curso sacerdotal en un monasterio, que juras ser sacerdote o isis o clérigo gnóstico por el tiempo que tú quieras libremente, y que puedes retirarte de ello cuando tú así lo decidas libremente, con bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? Que si fuiste clérigo 3 meses, esos 3 meses cumpliste tu papel de ungido, ungida, y más bien te retiras con dharma y no con karmas. ¿Cómo te vas a ir con karmas si has cumplido tu papel tal cual y ya has hecho 3 meses de servicio como clérigo? Te vas a ir con dharma. Pero algunos dioses, diosas gnósticos, ya sea puede ser dentro de la gnosis samaliana o la gnosis universal, en las demás religiones, en algunas, todo esto con excepciones de instituciones y personas, y de dioses, diosas, buscan obligarte y esclavizarte para que le sigas sirviendo cual esclavo todo el resto de la vida, y con el pretexto y mete miedos que si te vas de cumplir eso, entonces obviamente que te vas a la vez para el infierno, para el abismo, y que te le está fallando a la obra del Cristo, a Dios, y toda esa situación.
despertar. Tú puedes ser sacerdote de un templo, una iglesia, por el tiempo que tú quieras, no por el tiempo que te imponen ciertos egos de vicarios, de maestros, de dioses, diosas. Tú eres libre. Ahora, si quieres mantenerte con ese estatus por el resto de tu vida, extraordinario. ¿Veis? Ya sabes que también puedes oficiar la misa gnóstica en tu casa, en tu lumen interfamiliar, tu lumen amistad y más. Pero obviamente una casta de dioses gnósticos, incluso algunos cristificados, o ciertos egos de clérigos, van a querer impedirte, o tal vez ya te están impidiendo mismo, que tú seas sacerdote, clérigo en tu casa y que unja la santa unción, y tal vez ya te estás creyendo esa situación. Anda ahí a apuntes secretos de un gurú. Usted puede celebrar la misa gnóstica en su casa con unción. O sea, su sacerdote de la iglesia de la segunda, tercera, tercera cámara, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, es tu colega. Tú en casa haces misa, eres sacerdote, eres clérigo, eres sacerdotisa, eres obispo, obispa. Y a su vez vas también como congregado a la iglesia gnóstica y allá les ves oficiar a ellos. Ahora quieres ser un congregado también, ya eres y quieres ser un clérigo de iglesia, hacer los cursos en los santuarios, luego en los monasterios, y cuando te vayan a consagrar el juramento, que te comprometes ser un clérigo de instituciones gnósticas por el tiempo que tú quieras, no el que te imponga el ego de nadie ni de nadie, y listo. Ahora, si ya la persona quiere ser clérigo 10 años, a los 10 años dejas ese cargo, extraordinario, te fuiste con un dharma de 10 años, siempre y cuando ha hecho las cosas correctamente y ha cumplido su papel con sabio manejo de virtudes. Y que los otros te quieran estar metiendo miedos, pues ya sabemos este tema acá y estamos despiertos y las damas despiertas, despertando. Hay dioses que te esclavizan desde lo interno, te ponen ciertos implantes, ciertos sellos desde el cuerpo búdico, átmico, astral, mental, causal, vital, físico. Recordemos esos cuerpos, que en orden sería físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, tiene que ver y se relaciona con otras dimensiones. Y antes de llegar a estos mundos tridimensionales, ya cierta cúpula de arcontes malintencionados nos dieron a ver esa famosa copa del olvido que lo orienta y lo devela claramente como un revolucionario Jesucristo a la humanidad en su libro Alpiste y Sofía. Revisarlo allí. Y esa copa del olvido no queda ahí nomás, sino eso se transforma como una vestimenta de nosotros, las almas, las chispas divinas, que esa nos incita a pecar. Y que después ya de esta situación, obviamente nos envían ya a ciertos mundos a pasar procesos evolutivos y después llegar al reino humans lunar en su tiempo y momento, antes pasando por reino mineral, vegetal, animal evolutivo. Luego en el reino humans lunar nos asignan los 3000 ciclos de 108 vidas, y de allá, si a un ciclo caes, se desarrolla el ego, pero cierta parte de eso inicial ya viene en la famosa copa del olvido, que se transforma en esos incentivos que por medio de ello los arcontes hacen para que las humanidades pequen. ¿Y por qué hacen eso? Porque buscan esclavizar. Y a su vez sobre las chispas divinas, obviamente van tomando mano también ellos y depositan ciertos sellos para controlarlas, cual títeres como ellos quieran también, a sus fines. Cosas que se dan. Y obviamente que Jesucristo, Veramento y Geo nos libran de ello, nos revolucionan de conciencia y nos despiertan para dejar de ser esclavos de ellos y abandonar esos padres que no son los físicos ni la familia física, sino esos padres arcontes del destino, que por un lado nos han hecho un favor, pero por otro lado nos someten a una esclavitud, y contra eso uno se revela como gnóstico revolucionario y tú como gnóstica revolucionaria. ¿Veis? Bien, estimados, estimadas. Entonces, para que la persona ame desde sexualmente a varias parejas, por amor y para amar, si así lo quieres, así como el rey David, Salomón,
el dios Zeus, Abraham, la princesa Draupadi, en ese caso con sus 5 maridos, los Pándavas, Krishna con sus 16.108 parejas, y sigas practicando magia sexual y en el mundo físico tridimensional, ya en una cuarta dimensión, en una quinta, sexta, séptima y más dimensiones, disfrutando de esa dicha amorosa, entonces obviamente que emerja la castidad, la virginización, la pureza y a su vez la fidelidad. ¿Cómo dejas la fornicación? Sencillo. La persona tiene el acto sexual y se retira sin eyacular el ensémenes. Se vuelve casto. Y también hay que volverse casto en la mente, en el verbo, en las emociones y más. Ahorrar energías. ¿Cómo la persona deja el adulterio? Pues ya vimos. Primero, magnetizaciones impenetradas. Después de esos 3 meses, menos o más, viene recién la penetración sexual. Entonces ahí ya no hay adulterio porque los átomos del cuerpo vibran a una energía superior. Y si se dan microgrados de adulterio en ese caso, obviamente se trascenderá porque una ley superior lava la ley inferior. Pero si vas al día y penetras sexualmente a otra pareja, ya ves lo que le pasó ahí a los 200 nefilims que se rebelaron. Dios no se pone molesto porque amen, en ese caso que llegaron acá al planeta, dioses y en sus naves. Revisa eso en el libro de Noche y más. Se enamoraron extraordinario. Lo que pasa es que algunos de aquellos dioses fueron al instante a la penetración sexual y ahí obviamente están cayendo en adulterio y dañan su obra espiritual. Así no eyaculen el semen. Ahí hacen ciertas bajadas y quedan disueltos algunos poderes de acuerdo a la magnitud de la falta, porque están adulterando. Diferente es que llegan los 200 nefilín, se enamoran, comienzan un proceso de magnetizaciones como vimos, hacen ruptura de karmasayas y más, en el caso de las damas de acá que tuvieron, y después de ello recién viene la penetración sexual. Entonces ahí hay más bien bendición. Con la magnetización impenetrada se elimina esas situaciones de adulterios. Ahora, ¿cómo la persona deja la traición? Es sencillo. Simplemente si ya tienes una pareja y quieres tomar más parejas, Dios te bendice. Revisad allí el libro del Corán, Mahabharata, los libros hebreos mismo, que son principios eternos de amor para ayer, hoy y siempre, que no lo da únicamente Jehová, uno de los tantos dioses creadores del universo, sino la energía universal, Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Entonces en este caso sé fiel. La pareja que ya tiene, que ha constituido un matrimonio, un amor, o un noviazgo, un enamorar, comunícale que vas a entrar a un amor universal, amando a varias parejas por amor y por amar. Es todo. Pero le vas a comunicar antes de haber tenido el acto sexual, antes de haber besado en la boca y antes de haberse comprometido con las otras parejas. Lo mismo a las otras parejas u otra, has de comunicar tal cual, antes de haber tenido el acto sexual, besado en la boca o comprometido. Entonces ahí la persona más bien es fiel, amando a varias parejas. ¿Ve? Y con eso se soluciona. Y a su vez esas otras situaciones de esclavizarle a las personas con cuestiones sexuales, de que no utilicen sus órganos sexuales, ya vimos, aquellos venerables dioses se echan terribles karmas y karmaduros, lógicamente. Pero es verdad que si la persona va al día a la penetración sexual, vas a dañar tu obra espiritual de Dios diosa. No le dañas a Dios, no le dañas al Cristo, al Espíritu Santo. O sea, él no va a estar chillando, llorando por tu semen, por tus espermas que has derramado tu varón o tu dama, tu ensémenes. Y ellos no se dañan, tú únicamente vas a dañar su obra usted. No le conviene, para usted. Entonces más bien, si quiere mantenerse estable en su carrera de Dios diosa y en su práctica de ello, ya sabemos, suprasexualidad, tantra, Brahmani mudra, por el resto de la vida. Y las vidas, bueno, el ego si ya lo he eliminado, pues ya para qué va a practicar meditación de muerte budista, más bien meditación de sabio manejo de virtudes. Practicar esa especialidad. En el caso de que es un dios nirvánico, igual va a tener que seguir practicando meditaciones de muerte budista para que vaya purificándose más. Y las obras positivas con las demás personas para su propio bien, que se genere la persona dharma, y con ese dharma siga pagando karmas de otra vida. Si ya no tiene karmas, pues que se haga millonario, rico, millonario, trillonario, septillonario en dharma,
Lógicamente. Y si todavía tiene karmas, pues mejor pagar con buenas obras. Si hay preguntas sobre el tema, adelante, estimados, estimadas. Acordémonos que si no quieres seguir tu carrera de Dios diosa, no estás obligado a transmutar la energía sexual de por vida, ni tampoco eliminar el ego, pero sí le conviene dominar el ego para no ser pecador extremado y no generarse desgracias en otra vida, sillas de ruedas, cojeras, cegueras, enfermedades crónicas a causa de los pecados, ya que la ley divina cobra al ego con la virtud mal manejada, eso. Le conviene practicar otros tantras más superiores que el negro. Entonces, en el tantrismo negro siempre hay eyaculación de lancémenes, un sistema sexual mal heredado al reino animal. Igual transmuta, si está una hora en el acto sexual ahí, transmuta parte de sus espermas a su nivel, pero luego pierde lo mejor, eyacula lancémenes. Es su tantra. Si cada vez está eyaculando dentro del útero de la dama, eso se va a podrir, se va a dañar, va a causar infecciones, bacterias y hasta más, y eso va a causar enfermedades a la pareja. Entonces mejor tenga el acto sexual, goce del sexo y retírese y eyacule fuera de los órganos sexuales de la dama. No va a ser allí mismo una nueva penetración, porque toda la uretra, o sea por donde orina, está llena de espermas y puede darse una fecundación, tener un hijo o hija que no quiere. Tendrá el acto sexual después de 24 horas aproximadamente, que haya hecho más semen, más espermas, y a su vez que haya orinado y limpiado la uretra por dentro. La dama, cuando cae en la fornicación, eyacula por la uretra, o sea por donde orina, ya que a 5 o 7 centímetros de esa entrada tiene las glándulas de Skene. Si fornica, obviamente pierde energía, y si está en grados espirituales, cae de esos grados. Bueno, el tantrismo negro siempre es con eyaculación del semen. Tendrá que utilizar el condón, el preservativo, obviamente, busque lo más natural. Tantrismo gris, en una tiene el acto sexual con castidad, o sea sin eyacular el enseminis, y otro día tiene con eyaculación, con fornicación, con emisión del semen. Y así va combinando, porque así quiere. Pero este gris es mejor que el negro, y hasta es mucho mejor para ciertos ministros de iglesia, misioneros, pastores, sacerdotes o yogis, monjes. En vez de estar solo eyaculando con tantrismo negro el enseminis, mejor practique tantrismo gris. En el año, si tiene 300 relaciones sexuales, ahora será 150 veces casto y las otras 150 fornicario. En las de fornicación quedará como enseña Levítico 15, pero si quiere ya tiene el otro grado de castidad en el año, mucho mejor. Pero hay el tantrismo pre-blanco, 3 o 6 o 9 o 12 meses tiene el acto sexual y no derrama el semen, lo transmuta. Luego después de ello derrama las veces que quiera, los días que quiera. Después de nuevo comienza 3, 6, 9, 12 meses con manejo de energía, no eyacula el semen. Y así se la pasa en su vida. Pero sabed bien que el tantrismo pre-blanco, gris o negro, jamás va a entrar al reino de los cielos. Tarde o temprano irá para la involución a los sacros mundos infiernos después de un ciclo de 108 vidas, a quedar otra vez como chispa divina con la ayuda de Cristo, Satanás de Dios. La Madre Virgen Hécate Proserpina resurgirá por el reino mineral, vegetal, animal evolutivo, llegará al reino humans, lunar y otro ciclo de 108 vidas y a ver qué se hace, ángel, sombra, demonio, a ver qué se hace uno. Usted decide. Quiere transformarse en un dios diosa y quiere mantenerse en ese estatus por siempre. 3 factores de la revolución de la conciencia por siempre: tantra, suprasexualidad y Vajruni Mudra sin derramen de lensámenes, por toda la vida y por todas las futuras vidas mientras quiera mantenerse en su rango de dios diosa. Meditaciones de muerte budista, dharmatización y obras positivas por las demás personas. En lo más exaltado, si quiere cristificarse, sacrificio por la conciencia y la humanidad. Ahora, no es una obligación que tiene que estar por siempre en su estatus de Dios. Ahí tiene el caso de Sanat Kumaran. Tiene un cuerpo físico de más de 18 millones de años en el planeta. Él, por su libre albedrío, quiere mantenerse en su estatus de Dios. No derrama el semen, no le eyacula. Hay otros dioses que ya no lo quieren y lo fornican, lo botan, lo sacan, lo emiten y van quedando después tal cual como Levítico 15. De ellos hay algunos que quieren volverse demoniazos
Entonces practican un tantrismo negro demoníaco y se transforman como Yahvé, Yahweh, Lucifer, Moloch y más. Revisar la revolución de Bel, que están apresados en ciertos infiernos de la luna. Acuérdense que hay un tantrismo negro común que lo practican en hogares, familias, noviazgo y más. Pero hay otro, un demoníaco pues, que lo utilizan ellos. Bien, estimados, estimadas, la dicha sexual ha hecho creaciones del reino mineral, vegetal, animal y del reino humanidades. En este planeta, más de 7.000 millones de habitantes, que rendir ese culto a la potencia sexual. Y a su vez de ello también salen dioses, diosas exaltados, creadores de semillas, de plantas, de universos, obviamente de galaxias, sistemas solares, porque la potencia sexual es la misma rosa cruz de los misterios eróticos creacionales. Y el dios diosa que te quiera prohibir que practiques magia sexual, por ejemplo, desde tu soltería, está buscando que no hagas tus cuerpos solares. En su castidad mal manejada, busca que tal vez ya después enfermes el cuerpo, no te sirvan los órganos sexuales, enfermedades tal vez de útero, de próstata, testículos, o que ya tenga una impotencia y ya no crees cuerpos solares. Entonces, con la castidad mal manejada, causan daño a sus propios discípulos y los esclavizan, los vuelven sirvientes y esclavos. Despertad, despertemos. Tienes ahí a Jesucristo que practicó magia sexual de su soltería, ya en Jerusalén, para ganarse su primer y más de misterio mayores. Eso no se hace con teoría, se hace con castidad. Revisar, obviamente, misterio mayores de Samael Beor, eso se hace con sexo, con pareja, transmutación. A su vez en Egipto practica magia sexual con la vestal del templo, mujeres vírgenes que practicaban magia sexual con varones en los templos. Lejos de estatus de matrimonios, noviazgos, enamorares, simplemente disfrutaban de la dicha sexual. Y a su vez avanzaban en su iniciación. Tenés el caso más cercano de Sivananda, maestro gnóstico, logia blancas, que a su vez también entró a la gnosis samariana y siguió practicando magia sexual desde su soltería. O como nos cuenta Samael Beor, la Madre Teresa de Jesús con el sacerdote Juan de la Cruz, se amaron desde sexualmente, amores de amigos tántricos. Y esos son principios eternos para ayer, hoy, siempre. Ahora, si estudias en los libros de Samael Beor, Eunicio, que tienes que practicar magia sexual con una sola pareja, o si no a la vez como que te vas para el infierno, obviamente entender, el maestro Eunicio tenía ego, estaba en sus misterios menores, luego va escalando a sus 3 montañas espirituales. Ya al final le tocó corregir todo ello con su propio ejemplo de vida, no solo en escrito. Al final tuvo 2 matrimonios al mismo tiempo, uno la maestra Litelantis, ya venía desde 20 años, nupciada bajo un rito religioso, y otro el matrimonio con Clara Chávez, sacerdotisa Isis del templo, y amó desde sexualmente. Y ahí te deja un ejemplo claro y preciso de amor universal, para que en vez de ciertas cúpulas tal vez de sacerdotes, vicarios, clérigos, le den rienda suelta a la lujuria, Dios nos libre, a todos mismos, y estén cayendo ahí en situaciones de traiciones, adulterios, fornicaciones. Mejor practicar los misterios del amor universal. Que eres un vicario y tienes tu pareja en matrimonio y te enamoraste de la Isis del templo, pero ella tiene su marido que es sacerdote del templo, no hay problema, Dios bendice el amor. Entonces comunicad a vuestras parejas que van a entrar a los misterios del amor universal, y obviamente ya tenéis ahí los secretos de la castidad, los secretos de las magnetizaciones para ser más virgen, más puro, y no caer en adulterios, y obviamente los secretos de la fidelidad, y amarse desde sexualmente, en vez de estar en cachos, cuernos, traiciones, adulterios, fornicaciones, que traerían karmas duros y que no convendría. Ya veis el ejemplo ahí del rey David, que cometió ciertos errores con Belsabé, la penetró directamente, o sea, hubo adulterio allí, no magnetizó, 3 meses menos o más. Y por otro lado planificó la matanza de Urías, echó carmazas, ya los pagaría también, pero a su vez van dañando obra espiritual al penetrar directamente. Entonces mejor seguir los principios de la castidad, de la virginidad, de a su vez la purificación de átomos, y
también de la fidelidad y amaos, ya en lo físico, ya en lo interno. Si preguntas sobre el tema, adelante hermanos y hermanas. Fe y YouTube también podéis enviar vuestras inquietudes para ir compartiendo. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Acordaos que en el caso de Jesús, el abuelo de Jesucristo, obviamente él busca liberarnos y en otras áreas de la sabiduría nos ayuda. Pero obviamente esa situación de buscar y pelearse y hacerse guerras hasta en los cielos con un montón de pretextos de mal manejo de virtudes, jamás conviene obedecer ni hacer caso esas barbaridades salido de esas situaciones, porque os generaríais karmas. Y hay que hablarlo claramente, con conciencia, consciente, en bien, obviamente, de todo mismo. Atentamente, el monasterio Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, a su vez la Confederación de Órdenes Religiones. Acordaos que hay 8 religiones que emergen de la iglesia gnóstica, cristiana, samariana, luxiférica liberal, yoga tántrica alquímica, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección, ubicados en Santa Om Samaels, Cuenca, Atenas del Ecuador, Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamericans, American Planet. Y puedes sembrar aquellos soles conscientivos, monasterios, capitales de ciudad, provincia, nacional o internacional, con sus primeras, segunda, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, puede fundarlas también y a su vez seguir asistiendo a la gnosis universal existente en el planeta y a las demás gnosis amalianas de las instituciones que tienen también primeras, segundas, terceras cámaras en el planeta, discípulos de el venerable Samuel Ambeor, Lakshmi Daimon Jesucristo. Atentamente, Switcher Tav, instructor, maestro teacher de esta clase. Paz inverencial, hermanos y hermanas.